Día 13 en la enfermedad COVID-19. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a identificar el día 13 de la enfermedad COVID-19. Un día al cual nosotros debemos evitar llegar si padecemos esta enfermedad. En este video aprenderemos cómo identificar el día 13, qué es el día 13 y qué debemos hacer para evitar llegar al mismo. Acompáñenme. Hola con todos, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando de manera continua. A las personas que recién están viendo uno de estos videos, los invitamos a que nos acompañen. Día a día venimos publicando videos con el objetivo de entender temas de salud. En este momento de pandemia estamos centrados en lo que es la parte de entender la enfermedad COVID-19. Así que los invitamos a que puedan ver los videos anteriores. Los transmitimos simultáneamente tanto en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, y en YouTube, donde ustedes pueden suscribirse al canal y pueden apretar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los futuros videos que vamos a venir publicando y sobre todo las transmisiones en vivo que vamos a venir realizando. Así que es muy importante tener la notificación y estar suscrito al canal para que usted tenga esas notificaciones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema de suma importancia. Vamos a identificar lo que significa el día 13. El día 13 en la enfermedad COVID-19. Este video va a estar dividido en dos partes. La primera parte va a estar cómo identificar el día 13 y la segunda parte qué medidas y qué situaciones y qué acciones debemos tomar nosotros en cuenta para evitar o para disminuir el día 13 en la enfermedad COVID-19. Bueno, vamos a aprender a través de este video y vamos a estar nombrando los videos que hemos venido publicando para que usted pueda ampliar la información con respecto al contenido de este video. En primer lugar, en esta parte 1, vamos nosotros a identificar el día 13. ¿Cómo identificar el día 13? Para empezar, nosotros hay que entender la historia natural de la enfermedad. Y para ello los invito a que puedan ver los videos. En primer lugar, cuadro clínico día a día de COVID-19, paciente asintomático, que son dos videos, y vamos a dejar los enlaces en la descripción para que usted pueda entender y ampliar la información de lo que estamos hablando. Para hablar sobre la historia natural del COVID-19, en primer lugar hay que entender que la presencia del virus en nuestro organismo tiene un tiempo en promedio de un mes. El tiempo en promedio que tiene el virus en nuestro cuerpo es de un mes. Puede ser menor, 21 días, 20 días, puede ser mayor, 2 meses, 3 meses, en algunos casos. Así que en promedio es de 30 días. Si nosotros contamos desde el día de la infección hasta el último día que el paciente tiene el virus, nosotros vamos a contar en promedio 30 días, 4 semanas. Desde la infección, nosotros podemos contar qué es lo que va a suceder día a día. Las fases de lo que es la enfermedad COVID-19 son 3 distinguidas. Tenemos una, que es la fase o el periodo de incubación. 2, que es el cuadro clínico, y 3, que es la fase de resolución. Y luego, terminando ya el tiempo de vida del virus, viene lo que tendría el síndrome post-COVID o los síntomas que persisten después de la enfermedad. Centrándonos en el momento de la infección, nosotros vamos a contar días. Y es muy importante entender que las complicaciones de la enfermedad COVID-19 suceden en la primera mitad, generalmente. En el 90% de los casos sucede en la primera mitad.
en los primeros 15 días. Es por eso muy importante entender que si nosotros contamos desde la infección y vamos viendo los primeros 15 días, es donde sucede el 90% de las complicaciones. En este momento nosotros vamos a entender que cuando ingresa el virus a nuestro cuerpo, este virus lo que va a causar es va invadiendo las células de nuestro cuerpo. Y esas células que se van invadiendo van a tener las manifestaciones que posteriormente nosotros vamos a identificar en el cuadro clínico. Y es muy importante. Primero el virus va colonizando y ese periodo de colonización es el periodo de incubación, el cual sucede en promedio en 5 a 7 días. Por eso es muy importante identificar el día de la infección y contar a partir de ese momento esos 5 o 7 días. El periodo de incubación se va a caracterizar sobre todo por síntomas de un resfrío que van a ser malestar general, van a ser dolor de cabeza, dolor de garganta, puede haber fiebre, por eso es muy importante identificar periodo de incubación, que es cuadro clínico, y puede haber lo que es la parte de algunas otras manifestaciones como decaimiento, como lo que es la parte de cansancio, dolor articular. Una vez pasado este tiempo, va a presentarse en un 90% de pacientes la parte de los cuadros, el cuadro clínico típico del COVID-19. Y en este cuadro clínico típico vamos a encontrar sobre todo 3 síntomas importantes, que van a ser lo que es la fiebre mayor de 38 grados, la pérdida del olfato que se presenta en el 70% de los pacientes y lo que es deposiciones líquidas o sueltas o diarrea. Son muy importantes y acá vamos a nosotros mencionar otro de los videos que publicamos, síntomas digestivos en la enfermedad COVID-19. Hay un porcentaje y se publicó un artículo en donde en una serie de más de 1000 pacientes, prácticamente un 16% presentó únicamente síntomas digestivos. Y es por eso importante explicar que existe un cuadro típico y existe síntomas que no son tan comunes. Por ejemplo, en este 16% de los pacientes estudiados no presentaron estos 3 signos típicos, sobre todo hablando de la fiebre, la pérdida del olfato y las disposiciones sueltas, sino se presentaron náuseas y vómitos. Es por eso muy importante identificar estos síntomas digestivos y los invito a que puedan ver el video para que ampliemos sobre esta información. Otro punto muy importante en esta primera parte del video es entender que entonces tenemos 3 escenarios pasados los 7 días de lo que es el periodo de incubación. En primer lugar tenemos el cuadro típico, cabezado por pérdida del olfato, fiebre y diarrea. Tenemos el cuadro atípico, en donde el paciente va a tener otros síntomas que lamentablemente nos van a hacer retrasar un poco el diagnóstico y tenemos que estar atentos. En este caso, sobre todo los síntomas digestivos o un síntoma muy importante, dolor de espalda. Dolor de espalda. Y finalmente el tercer escenario es el paciente asintomático, es decir, el paciente que no tiene síntomas. Entonces, una vez identificado, es por eso que esta primera parte es identificar cuáles son los días, y aquí llamamos día 13. Entonces, identificado el cuadro clínico, vamos a identificar que ese día, contando desde la infección, va a ser el día 7. El día 7. Este día 7, que es el inicio del cuadro clínico, es muy importante, porque de acá tenemos nosotros 6 días para nosotros evitar o disminuir una de las complicaciones que sucede en la enfermedad COVID-19, que es la neumonía. Si nosotros calculamos los 7 días de incubación más los 6 días de lo que es el desarrollo de esa neumonía, nosotros tenemos el día 13. El día 13 de la infección COVID-19 es el día de la neumonía. Es el día que nosotros contamos desde que el paciente se infectó. Tenemos 13 días para actuar y evitar la complicación. Y es muy importante, y ese día 13 se va a identificar a los 6 días del inicio del cuadro clínico. Es por eso cuando nosotros hablamos de la fase del cuadro clínico, nosotros mencionamos que el inicio de los síntomas del cuadro clínico se le denomina el día 1 y la neumonía es el día 6. Pero si nosotros tomamos en cuenta desde el día de la infección,
la neumonía ocurre en el día 13. Así que es muy importante entender que el día 13 de la enfermedad COVID-19, enfermedad que en promedio, la parte de la sobrevida, el tiempo de vida del virus, en promedio es un mes, 30 días, la mitad, 15 días, el día 13 es el día de la neumonía. Es por eso que la primera mitad del tiempo de vida de la historia natural de la enfermedad COVID-19 es la más importante, porque acá sucede el 90% de las complicaciones. Y es muy importante entender que el día 13 es el día de la neumonía. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de, en este video, dar las pautas para poder entender. Entonces, hemos identificado, en primer lugar, 1, la historia natural de la enfermedad. 2, los escenarios que se presentan cumplido el periodo de incubación, que son 3 escenarios: síntomas típicos, síntomas atípicos y paciente asintomático, que es la tercera condición que puede pasar una vez cumplido el periodo de incubación. El paciente asintomático pasa lo que es probablemente el día de infección, el periodo de incubación, y no presenta síntomas. No presenta pérdida del olfato, no presenta fiebre, no presenta diarrea, no presenta náuseas, no presenta vómitos. Ese es otro tipo de escenario que hay que tomar en cuenta. Entonces vamos a ir entendiendo en esta primera parte del video cómo identificar el día 13. Entonces, una vez identificado el inicio del cuadro clínico, el día 1 del cuadro clínico, los síntomas del cuadro clínico, nosotros tenemos 6 días para contar, para saber cuándo va a ser el día 13. Es decir, si el paciente inicia síntomas, pierde el olfato el 3 de agosto, tenemos hasta el 9 de agosto para actuar y para disminuir la severidad o gravedad de la neumonía. Y es muy importante entender ello. Acá viene otro punto que hay que tomar en cuenta: la fiebre. Y los invito a ver el video sobre fiebre en la enfermedad COVID-19. Uno de los puntos muy importantes que nos va a ayudar a distinguir la evolución, y sobre todo el día 13, va a ser la fiebre. Pero tenemos que tomar en cuenta, en el video de fiebre en el COVID-19 explicamos sobre ello, que la fiebre se puede presentar en el periodo de incubación. Y es muy importante distinguir esa fiebre del periodo de incubación con la fiebre del inicio del cuadro clínico. En primer lugar, en el periodo de incubación, esa fiebre quizás no llegue a 38 grados centígrados o 38.5. En segundo lugar, esa fiebre viene asociada con dolor de cabeza en el periodo de incubación, con malestar general. En cambio, pasado un periodo de síntomas de resfrío, que venga una fiebre intermitente de 1 día, 2 días, 3 días, esa es la fiebre del inicio del cuadro clínico. Y otro punto muy importante a tomar en fiebre: en cuanto se identificó el día 1, el día 7 de la infección, nosotros, si presentamos otra vez fiebre, significa un factor de pronóstico malo, porque no está actuando las medidas que nosotros hemos implementado en evitar o disminuir el día 13 de la infección, que es la neumonía. Acá viene otro de los videos que nosotros hemos publicado. Acá viene también el rol de la tomografía. ¿Cuándo pedir una tomografía? Sobre todo va a ser cuando nosotros tengamos un cuadro atípico. Cuando un paciente tiene lo que es la parte de pérdida del olfato, fiebre o diarrea, ese paciente en más del 90% tiene una enfermedad COVID-19. Y el diagnóstico de la enfermedad COVID-19 es clínico. El rol de la tomografía se presenta ¿para qué? Para pacientes que tienen duda diagnóstica, para pacientes que no tienen un cuadro típico pero tienen una manifestación como dolor de espalda, para pacientes que tienen ese factor de riesgo y tienen familiares cercanos que tienen COVID-19 y el diagnóstico probable es que tenga un COVID-19 pero no tiene síntomas típicos. Ahí la tomografía tiene una utilidad. Sin embargo, en los pacientes que tienen cuadro típico de enfermedad COVID-19, no es utilitaria, no es útil, no es, en este caso, indispensable hacer una tomografía. Y los invito a que vean el video Rol de la tomografía en la enfermedad COVID-19. Es muy importante entender este video. Luego, siguiendo con respecto a esta primera parte, tenemos que entender 2 elementos básicos que necesitamos en esta fase, en estos días.
termómetro y oxímetro. Dos de las herramientas, dos de los elementos, dos de los dispositivos que todo paciente COVID-19 necesita es termómetro y oxímetro. El termómetro es para vigilar la evolución. Una vez identificado el día 1 del cuadro clínico o el día 7 de la infección, es muy importante hacer el seguimiento del paciente para identificar la evolución y ver cómo estamos llegando al día 13 de la infección o al día 6 del cuadro clínico. Y para esto necesitamos termómetro y oxímetro. Y es muy importante entender ello. Otro punto que entra dentro de esta fase de identificar el día 13 es el uso de las pruebas de diagnóstico, como lo que es las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Y acá vamos a reincidir siempre en el concepto. El diagnóstico de la enfermedad COVID-19 es clínico. No necesitamos una prueba de laboratorio para decir que un paciente tiene COVID-19. ¿Por qué? Porque si no entendemos la historia natural de la enfermedad y entendemos que las complicaciones suceden antes de los primeros 15 días, vamos a entender que las pruebas rápidas que evalúan la respuesta inmunitaria van a evaluar la síntesis de las inmunoglobulinas, y esto sucede, la M sobre todo, a los 12 días de la infección y la G a los 14 días, es decir, en plena evolución de la neumonía, probablemente nosotros todavía recién estemos sintetizando las inmunoglobulinas y por lo tanto la prueba rápida va a salir negativo. Si nosotros nos confiamos en un resultado de prueba rápida para ver cuándo es el día 13 del paciente, lamentablemente va a ser muy tarde. Es por eso que la indicación es el diagnóstico clínico de la enfermedad COVID-19. Es diferente las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares pueden detectar al virus en cualquier fase de la enfermedad. Sin embargo, no son accesibles, y el otro punto, no va a, determinar cuál es la evolución clínica del cuadro clínico de la enfermedad. Solo nos va a decir la presencia del virus, sin embargo no nos va a decir en qué fase o en qué día se encuentra el paciente. Eso lo va a determinar la historia clínica, la evolución del paciente. Entonces, en esta primera parte hemos entendido nosotros cómo identificar el día 13. Para identificar el día 13 hay que identificar el inicio del cuadro clínico. A ese día lo llamamos el día 1 y a partir de ahí tenemos que contar 6 días. Y nosotros podemos identificar ese día 13 de la infección. Otra manera de identificarlo va a ser entonces a través de las pruebas rápidas, en donde nosotros sabemos que, sobre todo, la prueba rápida de la IgM se sintetiza en el día prácticamente 12 y un día después es el día 13 de la neumonía. Así que es muy importante, es por eso que un paciente o una persona que se hace por protocolo de trabajo una prueba rápida y sale positivo, prácticamente ese paciente es asintomático, porque se hizo la prueba porque tenía una exigencia de un protocolo de trabajo, no porque tenía síntomas. Entonces ese paciente, generalmente que tiene una prueba rápida positivo, ese paciente está fuera de peligro. ¿Por qué? Porque ha llegado el día 13 sin síntomas y sin lo que es la parte de molestias clínicas. Entonces, muy importante. En esta segunda parte del video vamos a entender ahora qué medidas podemos nosotros hacer para disminuir o para evitar la fatalidad del día 13. En primer lugar, lo que tenemos que entender es la fisiopatología de la enfermedad. Y para eso, nosotros tenemos que conocer que una vez que el virus, el SARS-CoV-2, ha invadido nuestras células y empieza a manifestar la parte clínica del cuadro clínico, es en ese momento que también, al igual que nosotros perdemos el olfato, al igual que nosotros tenemos la fiebre, al igual que tenemos nosotros las deposiciones sueltas, en nuestros pulmones empieza el daño. En nuestros pulmones el virus empieza a invadir las células de los pulmones y esas células pulmonares que son invadidas son destruidas. Y esta destrucción va a hacer el acúmulo de lo que es citoquinas o mediadores de la inflamación. Y ello va a desencadenar una cascada que se llama la tormenta de las citoquinas. Y esta respuesta inmunitaria sobreagregada va a aumentar la inflamación y ello va a conllevar aumento de la coagulación.
Y es por eso que en este resumen de fisiopatología de la enfermedad COVID-19, los 3 pilares en el manejo de la enfermedad COVID-19 y sobre todo, ojo, que debe iniciarse en el día 1 del cuadro clínico o en el día 7, ya sabemos, de la infección, es en base a estos puntos de la fisiopatología. 1. Lo que es evitar las infecciones bacterianas sobreagregadas. 2. Disminuir la inflamación que sucede en el pulmón. 3. Lo que es manejar la coagulación. Entonces, los pilares en el manejo de la enfermedad COVID-19, que el objetivo del tratamiento es evitar o disminuir la gravedad del día 13, se basan en antibióticos, en corticoides y en lo que es anticoagulación profiláctica. Esos son los pilares muy importantes en el manejo de lo que es la enfermedad COVID-19 con respecto a evitar el día 13. Otro punto muy importante en el manejo del día 13 va a ser monitorizar al paciente. Una vez iniciado el manejo de estos 3 pilares en el inicio del cuadro clínico, es decir, en el día 1 a los 7 días de la infección, ahí donde se empieza, estos pilares buscan disminuir o evitar la neumonía. Y algo muy importante que tenemos que identificar es diferenciar el día 1 del cuadro clínico con respecto al periodo de incubación. Es por eso que en la primera parte hablamos sobre la fiebre y los invito a que puedan ver el video Fiebre en la enfermedad COVID-19. Una vez que hemos iniciado el manejo en el día 1, es decir, a los 7 días de la infección, el manejo en el día 1, tenemos que monitorizar y evaluar al paciente. Es acá donde intervienen el termómetro y el oxímetro. Paciente con enfermedad COVID-19 tiene que tener termómetro y oxímetro, porque nos va a permitir ver la evolución del paciente. Si el paciente empieza un esquema de antibióticos, de corticoides y de lo que es anticoagulación profiláctica, el hecho de que el paciente empiece a tener índices de fiebre al inicio del cuadro clínico, empieza a tener fiebre o empieza la saturación a disminuir, ojo, signos de alarma. Signos de alarma. Si el paciente hace fiebre, los invito a que vean el video Cambio de antibióticos, cuándo cambiar antibióticos en la enfermedad COVID-19, que va a ayudar a ampliar ese tema. Tenemos que cambiar el esquema inicial de antibióticos, porque si un paciente inició tratamiento con antibióticos y hace fiebre, significa que el esquema que se inició no está siendo suficiente y hay que cambiar el antibiótico. Y el otro punto es, si el paciente tiene una saturación, y hemos hablado en el video, y los invito a que vean el video de hipoxia en la enfermedad COVID-19, si el paciente tiene una saturación por debajo de 90%, entonces este punto ya es un indicador que el paciente va a requerir el cuarto pilar en el manejo de lo que es la enfermedad COVID-19, que es el oxígeno, la oxigenoterapia. Y para ello los invito a ver también el video que hemos hecho sobre oxigenoterapia. Y es acá donde nosotros debemos empezar el oxígeno. Si el paciente hemos identificado el día 1 del cuadro clínico, es decir, el día 7, y estamos llegando al cuadro clínico al día 6, es decir, al día 13, y en el camino nosotros encontramos que la saturación empieza a disminuir, el paciente está entrando en insuficiencia respiratoria. Necesitamos oxígeno. Una vez iniciando el oxígeno, hay que también considerar algún tipo de ayuda como la posición de cúbito prono, y los invito a ver el video de ello para que nosotros entendamos que esto va a mejorar la oxigenación del paciente. Una vez que el paciente está evolucionando y hemos encontrado el cuarto pilar, es muy importante entender que si nosotros, pese a tener el oxígeno en nuestro paciente, la saturación no se va controlando y se mantiene con altos niveles, alto flujo de lo que es oxígeno, y la saturación empieza a disminuir, es aquí donde ya se necesita los manejos de un centro hospitalario o un centro sanitario, o lo que es la parte de los cuidados de una clínica, porque probablemente la cantidad de oxígeno que necesita el paciente va a ser insuficiente con los mecanismos que podamos nosotros suplir en casa. Entonces es muy importante entender cuándo nosotros debemos ya pensar que el manejo
en casa ya no va a poder ser dado y tenemos que pensar probablemente en el manejo de una institución de salud. Y vamos a hacer un video sobre ello para ver cuáles son los criterios a tomar en cuenta. Una vez que pasó el cuadro clínico y que el paciente logra mantener sin fiebre, logra mantenerse con saturación por encima de 90, lo que tenemos que tener en cuenta es que este proceso, este manejo, probablemente se extienda entre 1 semana a 2 semanas. Y de esta manera habremos pasado los primeros 15 días, la primera fase, la primera etapa, la primera parte de la enfermedad COVID-19 y habremos podido ayudar al paciente a que pueda recuperarse. Entonces es muy importante entender el día 13 de la enfermedad COVID-19, cómo identificarlo y sobre todo qué medidas optar para disminuir la severidad de este día o sobre todo evitar que suceda. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy hemos compartido una información bastante importante. Hemos hecho un resumen de los diferentes videos que hemos venido publicando a lo largo de estos días para que usted pueda entender la importancia, el manejo, el objetivo del tratamiento de la enfermedad COVID-19 y de esta manera ayudar a evitar que sean más las víctimas mortales que causa esta enfermedad. Debemos ayudar a evitar que no suceda ello. Debe usted entender esta información que nosotros compartimos. El objetivo de estos videos es que a usted lo ayuden a manejar y enfrentar esta enfermedad. Los invito a que nos sigan en las diferentes redes sociales, compartamos la información, hagamos que esta información llegue a más personas. A las personas que están en Facebook los invito a que nos sigan en la fanpage DR Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Esta es una fanpage que ha sido creada con el objetivo de brindarle información. Tenemos publicaciones desde hace varios años en donde hemos compartido distintos temas de salud, así que esta página va a ayudar a entender muchos temas en cuanto a enfermedad, a medidas que debemos tomar en cuenta. A las personas que están en YouTube los invito a que puedan suscribirse al canal, compartan la información, pongan la campanita de notificaciones. Vamos a estar publicando videos, vamos a hacer transmisiones en vivo, vamos a estar respondiendo preguntas en vivo, así que vamos nosotros a ayudar con esta parte. Los invito a que se suscriban al canal y tengan esas notificaciones. Compartan la información. Esta información está ayudando a miles de personas y eso es lo que nos está motivando a seguir nosotros a publicar estos videos para que usted pueda tener esa información. Las personas que están en otras redes sociales, en Twitter, en Instagram, los invito a que sean parte también de estas redes, de esta comunidad. Escríbanse, sean parte de esa comunidad, hagan las preguntas que desean a través de lo que es la parte de Instagram, en los videos que también estamos viniendo publicando, y nosotros vamos a estar respondiendo algunas de esas preguntas en la misma plataforma, así que los invito. Si usted requiere una evaluación, si usted requiere conocer su caso, si usted necesita que podamos orientar en cuanto a su caso, hemos implementado las videoconsultas. Las videoconsultas tienen un tiempo de 20 minutos. Nosotros a través de estas mismas plataformas tecnológicas evaluamos su caso y podemos ayudar en el manejo. Usted puede escribir para información al número +51 996 831 867 para que tenga la información y para que de esta manera usted pueda agendar una videoconsulta. El objetivo es poder brindarle la información para que usted pueda agendar esta videoconsulta, evaluar su caso, agendando una cita y de esta manera poder ayudar a manejar algún tipo de enfermedad, sobre todo relacionado a lo que es COVID-19 o a la parte oncológica, que podamos ayudarlo. Así que tienen el número en pantalla para que usted pueda de esta manera agendar una cita. Si usted requiere más información con respecto a medicina, hemos publicado un libro que se llama Cáncer, el enemigo oculto. Este libro, si bien es cierto, nos ayuda a entender, a pensar qué es lo que sucede con el cáncer, también nos va a ayudar a entender cuáles son los principios de la enfermedad y sobre todo cuáles son los principios que debemos tener en cuenta con respecto a la salud. El libro está disponible tanto en Amazon como en iBooks, en Playbooks, así que usted puede adquirir un ejemplar del libro Cáncer, el enemigo oculto. Bueno, estaremos pronto en un nuevo video. Los agradecimientos respectivos a todas las personas
que nos sintonizan día a día. Los invitamos a que puedan compartir sus experiencias en los chats en vivos, en los estrenos de los videos. Estamos publicando videos de manera continua, generalmente a las 8 de la noche, hora Perú, hora Colombia, hora México. Así que los invito a ser parte de los estrenos, en donde vamos a estar también compartiendo y respondiendo algunos mensajes de las personas que en vivo hagan esos comentarios. Tenemos pronto un nuevo video. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.